de pie entonces, hermanos, vamos a cantar el himno número 141. Himno número 141, a Dios sea gloria. Nos ponemos de pie. Sentados, hermanos. En esta noche, hermanos, le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos ha dado de estar en este lugar, y también le agradecemos a nuestro Padre Celestial por la oportunidad de traer al pastor Nelson Villarreal hasta este lugar. ¿Cuánto le damos la bienvenida al pastor Nelson? Amén. Bienvenido al pastor Nelson en esta noche, y le damos el tiempo en esta hora. Que el Señor le bendiga. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches. Feliz sábado a todos. Es de gran alegría estar aquí y estar en este lugar donde hace poco fue inaugurado, ¿verdad? Es una bendición estar con ustedes, hermanos de Chimalhuacán, que ya hace buen ratito no estábamos aquí, pero siempre estamos ahí conectados en oración, recordándoles y sabiendo que el Señor es maravilloso y está con ustedes también. La obra del Señor avanza. De cuando anduvimos casa por casa, invadiendo Chimalhuacán. Y
pues fue una bendición y la semilla está sembrada. Así que por algo el Señor puso esta pequeña luz aquí. Indudablemente el Señor dará la cosecha. Así que yo lo que les puedo decir, hermanos, firmes y adelante, no se detengan, porque la obra es del Señor. Pronto veremos todos los frutos de lo que ustedes han sembrado. No están solos, el Señor está con todos sus hijos. Y este día es sábado, y qué hermoso es reunirnos todavía con la oportunidad que el Señor nos da para adorarle, para alabarle, para agradecerle y para saber cuán cerca está la segunda venida. Nosotros sentimos que ya está muy cerca. Aunque nadie sepa el día y la hora, el Señor viene muy pronto. Y nos alegra saber que a la fe está firme en todos nuestros hermanos de Chimalhuacán. Vamos a estudiar esta noche la palabra del Señor y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, aquí tengo mi control, ¿verdad? Vamos a ver, ya está ahí la imagen. Lucas, el capítulo número 22. Si quieren, vamos a abrir ahí nuestras Biblias. Lucas 22, 31 y 32. Si alguien le quiere dar lectura, lo puede hacer. Gracias. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Hermanos, una de las situaciones más interesantes y desafiantes del tiempo del fin para la verdad presente es aquella que tiene que ver con el zarandeo. La palabra del Señor nos dice en Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora yo les pregunto algo. ¿Por qué escogieron a Simón para el zarandeo? No le dijeron a otro discípulo, nada más a Simón. ¿Por qué razón? Ahora les hago otra pregunta. También, ¿solamente Simón Pedro fue zarandeado? La Biblia dice que todos fueron zarandeados. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender dentro del zarandeo. ¿Saben una cosa? El zarandeo es individual y también es de toda la iglesia. De toda la iglesia. Porque tenía que ser Pedro. Mucha gente se pregunta por qué tenía que ser Pedro. ¿Por qué yo? ¿Seré yo maestro?, dijo alguna vez él. ¿Por qué Pedro? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué tenía que ser él? Porque era el que iba al frente siempre, casi con el maestro preguntaba, él siempre era el que... Gracias, hermano. ¿Por qué más? Indudablemente, Pedro tenía un liderazgo especial, como dice el hermano Ángel. Y aparte de ello, el liderazgo local que tenía Pedro entre los discípulos, porque era el que más hablaba, también tenía un cometido, que iba a ser el pastor de las ovejas. Y noten ustedes algo muy importante. Satanás siempre busca las cabezas. Satanás busca desestabilizar para que las ovejas puedan ser dispersadas. Por esa razón, nosotros cuando estudiamos acerca de la vida de Pedro, toda la trayectoria de su negación y cuando él había dicho que es posible hasta la cruz iba a ir y falló, tenemos que entender nuestro tiempo también. Lo mismo que sucedió en la pequeña iglesia del Señor Jesucristo, lo mismo sucede también en la iglesia del tiempo del fin. Y entonces para eso se escribió lo que la Biblia dice, para que nosotros podamos evitar pasar por lo que Pedro pasó. El apóstol Pedro, Simón Pedro, estuvo a punto de perderse. ¿Cuánto
en cuánto le faltó a Pedro, en qué nivel quedó de la perdición. Él rayó en la perdición, se negó al Señor, estaba pisando terreno satánico, pero él volvió a tiempo. Lo que no pasó con Judas, ustedes saben bien la historia. Los dos habían pecado de la misma manera, pero uno se arrepintió y el otro se resignó, se remordió. Y luego hablamos acerca de eso. Pero lo más importante para destacar aquí es de que esta iglesia, hermanos, la iglesia de la verdad presente, será zarandeada. Dice Apocalipsis 3:17, ahí lo tenemos en la pantalla, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, miren lo que se le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, ¿qué cosa? Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que qué cosa eres, un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es muy importante entender lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Amós, Amós 9, 8 y 9. Aquí está en la pantalla. Dice la palabra del Señor, porque mandaré que la casa de Israel sea, ¿qué cosa? Zarandeada. Entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Amós 9:9. Dice el verso número 10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Los que dicen no se acercará ni nos alcanzará el mal. Amós 9:10 dice esto. El profeta Amós dice que espada viene para el pueblo de Dios. Viene la espada. Ahora veamos. ¿Qué pasaba en los años de Amós? En estos años el reino del norte alcanzó su máximo poderío. La población fue la más numerosa, floreció el comercio, la industria textil y el tinte. No había guerras ni amenazas porque aún no había aparecido el usurpador asirio Tiglat-Pileser III. Israel en suma vive su mejor momento como reino. Había paz. ¿Y saben qué más había? Mañana vamos a hablar de eso. Había paz y seguridad. Mañana vamos a hablar acerca de eso. Pero esa prosperidad ocultaba una enorme descomposición social con diferencias escandalosas entre ricos y pobres, corrupción de jueces y magistrados, explotación de los desheredados y sobre todo la degradación. ¿Qué cosa? Este es el punto que trajo el zarandeo, hermanos. Cuando todo iba bien, cuando todo era prosperidad, cuando todo estaba en bonanza, cuando las cosas van bien, la gente se olvida de Dios. Por eso el Señor tiene que permitir el zarandeo para despertar a su pueblo. Algunos llegaron a aceptar hasta los cultos paganos de fertilidad y prostitución sagrada. Otros, la mayoría, se limitaban a actos externos de culto. Por otra parte, las ideas religiosas corrían peligro de deteriorarse al considerar los beneficios antiguos no como acicate de mayor entrega, sino como fuente de aburguesamiento. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Es lo mismo que la Odisea. Empezaron a sentirse ricos, empezaron a no tener necesidad de nada ni de Dios, porque todo era prosperidad. Y el pueblo esperaba el día de Jehová, es decir, una intervención prodigiosa de Dios a favor de Israel, pero lo entendían en sentido material y político, con los ojos puestos en una etapa de mayor bienestar y de exaltación entre las naciones. El pueblo de bienestar como aquellos denuncia, ¿qué cosa? El grave favor que ellos tenían. Época de bienestar como aquella, Amós denuncia el grave error de sus contemporáneos que han difundido una elección de impunidad. Miren, el gran pecado de Israel, ¿cuál era?
entonces era suponer que Dios se había comprometido con su pueblo y de modo incondicional y que no podría castigarlos. Morirían a espada todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen no llegará, no nos alcanzará la desventura. El verso 9 y 10. Israel no puede apropiarse como mérito el ser elegido, pero porque la elección es un don gratuito que conlleva exigencias. Solo un cambio de actitud puede salvarlo. Y la palabra del Señor nos dice, buscadme y viviréis. Frente a una postura, ¿cómo, hermanos? Cómoda y conformista del pueblo de Israel, que podía cometerse toda clase de atropellos y no pasaba nada, Amós fustiga en tono radical ese egoísmo encubierto y anuncia con claridad que Dios mide a los pueblos con justicia y al suyo con mayor severidad. ¿Qué cosa? Dios castiga y disciplina a los pueblos y al suyo, ¿qué cosa? Con mayor severidad. ¿Y saben de acuerdo a qué somos juzgados? ¿De acuerdo a qué cosa? De acuerdo a la luz que hemos recibido. Este orgullo dio origen de todos los pecados que Amós denuncia, la ingratitud por los beneficios antiguos, la ingratitud. Cuando un pueblo, iglesia, familia o persona empieza a desconocer a Dios, el amor de Dios nos lleva a una disciplina. Dice Apocalipsis 3, Dios al que ama, ¿qué cosa? Y no castiga. Simplemente el Señor está disciplinando, corrigiendo. Claro que todos sentimos castigos muchas veces porque pensamos que nada debe de pasarnos. Pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, entonces sí clamamos al Señor. ¿Qué es el zarandeo? Alguien que me diga, ¿qué entiende? ¿Qué es el zarandeo? ¿Qué cosa entendemos por el zarandeo? Algo que se mueve. ¿Qué más? La imagen que nos da el texto tiene que ver con el zarandeo del trigo. Un sedazo, o sea, un colador en el que se ponía trigo, espiga y grano, pisado previamente por la trilla, donde con movimientos violentos, rápidos en todas las direcciones, se conseguía hacer la separación de ambas. ¿Cómo era? Movimientos violentos pero rápidos. El zarandeo no tarda toda la vida. El zarandeo es como un juicio para definir quién es y quién no es. Además, como veis, imágenes es muy ilustrativa. Esta imagen es ilustrativa. Pero ¿cómo aplicar esto a las personas? ¿Cuál es el sedazo? ¿Cuál es el zarandeo? ¿Cuál es ese movimiento que viene duro? Sin duda que no se puede hacer una aplicación literal, pero sí simbólica. Es de esta manera que podemos decir que el zarandeo humano se convierte en una prueba, eso sí lo entendemos, que pone de manifiesto el tipo de fe que cada uno tiene. ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Se acuerdan? No fue simbólico, él vivió su prueba. ¿Y saben cómo la venció? De rodillas y con lágrimas. La Biblia dice en Juan que Pedro salió después de haber negado al Señor cuando el gallo supuestamente cantó. Cuando cantó el gallo, tuvo la mirada de Jesús, salió y lloró amargamente. Lloró amargamente. Pedro era un hombre reacio, fuerte, era un hombre pues duro, como pescador. Sin embargo, sus lágrimas denotaban que por dentro algo estaba sucediendo. Y no es la única vez que Pedro lloró, ¿se acuerdan? ¿Dónde más lloró Pedro, se acuerdan? También después de la resurrección, cuando fue restaurado. Y ahí entendemos, hermanos, el zarandeo claramente. 3 veces. Pero el Señor Jesús, ¿qué hizo con Pedro? Lo restauró 3 veces también. Y al final, ustedes conocen la historia. Pedro le dijo al Señor, tú sabes que te amo. Cuando el Señor le pregunta si lo amaba. Y al final, ¿saben qué pasa?
Pedro ya no dice nada. Tú lo sabes todo, Señor. O sea, me pongo en tus manos conforme a tu voluntad. La razón es clara, no se trata simplemente de una experiencia por la que pasaron los discípulos de Jesús, porque todos fueron zarandeados. El espíritu de profecía dice claramente que todos seremos zarandeados. Y cuando se emplea la palabra todos, lo que se está diciendo es que cada uno tendrá que pasar por su tropiezo, por su propio zarandeo. ¿Qué es lo que produce el zarandeo, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes del joven rico? Él llegó ante Jesús y se inclina y le pide qué puede hacer para ser salvo, y al final, cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, ¿qué hizo el joven rico? Tenía miedo de perder su estatus. No quería depender de los demás porque él tenía una buena posición económica. Y número 3, no quería ser diferente a lo que era. Lo que le dijeron al joven rico es lo mismo que el Señor le dice a la iglesia actual. Una iglesia que tiene que ser diferente, que tiene que perder su estatus, que tiene que aprender a depender de los demás y además tiene que ser diferente. Qué difícil la iglesia de la Odisea. Y cuando ustedes van al estudio de la Odisea, encontramos que las 6 iglesias anteriores todas hablan hacia acerca de la Odisea. Pobreza, indiferencia, pecado, perversidad, paganismo, todas reflejan o le informan a la última lo que viene. La 7ª iglesia entonces se conforma y se aplica, todo lo que se le dice es de los antecedentes históricos pasados. Pero hay un zarandeo en la iglesia de la Odisea. Este zarandeo será antes de la segunda venida de Cristo. ¿Y cuándo empieza el zarandeo? Pregunto yo. ¿Cuándo empezó el zarandeo? Estamos en el zarandeo y pleno zarandeo. Antes de ejecutar los juicios de Dios y de que se coloque el sello el sello de Dios o la marca de la bestia, Apocalipsis 7, 2 y 3, se hará una separación entre el pueblo de Dios y los que no son del pueblo de Dios. El zarandeo, ¿saben para qué es? Para purificar la iglesia y definir quién realmente es y quién no es. Para eso es el zarandeo. Y lo mismo pasa con el trigo, el granito y la cáscara tiene que ser separada y la sacuden fuertemente. Pues también para la iglesia tiene que venir ese sacudimiento para despertar. Nosotros tenemos que vivir, es antes del fin del tiempo de gracia. Y antes del fin del tiempo de gracia es interesante encontrar que tiene que haber una reforma espiritual. Entramos al sellamiento, viene la lluvia tardía, se da el fuerte pregón y terminación de la obra, pero el zarandeo continuará. Y eso nos prepara para el gran tiempo de angustia. Y entonces se define de qué lado estamos. Una de las cosas que está causando y que va a causar y ya está causando zarandeos en el pueblo de Dios es lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 3. Una cosa es cierta, dice ella. ¿Quiénes? Dice allí, los adventistas del 7º día, que adoptan su posición bajo la bandera ¿de quién? Yo no entiendo eso. ¿Cómo un adventista va a tener la bandera de Satanás? Sin embargo, tenemos que entender el tiempo del fin. Ahorita explico más. Primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. El abandono de los testimonios. Cuando empiezan a desconocer a la profeta, despreciarla, cuando empiezan a decirle luz menor, cuando dicen solamente que es una consejera, cuando solamente le dicen que es para devocionales. No, hermanos, tenemos que entender que es profeta de Dios. Y si ella es profeta de Dios, sus escritos, ¿qué son? Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Estos son algunos de los libros que Dios inspiró a su sierva para orientar a su pueblo en los últimos días de este mundo. Para el pueblo de Dios, la luz mayor es la Biblia y la luz menor los testimonios del espíritu de profecía. Muchas de las profecías se están cumpliendo, están registradas en estos libros, pero ¿saben qué? Es luz igual. Para muchos es que es luz mayor y que es luz menor. No, hermanos, es palabra de Dios. La luz mayor es luz.
porque son palabra de Dios. ¿Sí? Y tenemos que entender que una de las causas principales del zarandeo es el testimonio directo del testigo fiel. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Dice Testimonios 4:29, que estamos en el tiempo del zarandeo individual. Después, en el gran zarandeo que pronto ha de ocurrir, podremos medir mejor la fuerza de Israel. Miren lo que dice la sierva del Señor. ¿Qué produce el zarandeo? Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 61. El testimonio directo produce el zarandeo. Pregunté, dice la sierva de Dios, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría, ¿qué cosa? El testimonio, el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿cuál es el testimonio directo? Díganme ustedes, ¿qué es un testimonio directo? ¿Cómo lo entienden? Es cuando se tiene que dar, no nos damos cuenta nosotros, pero el mensaje para nosotros tiene que causar un efecto, tiene que ver una acción en nuestra vida. Amén. Gracias, hermano Víctor. ¿Saben una cosa? El testimonio directo, como su nombre lo indica, es cuando las palabras, a través del Espíritu Santo, a través de su sierva, llegan al corazón y nos transforman. Ese es el testimonio directo. Quien lo rechace, entonces empieza a sacudirse en el zarandeo. ¿Sí? Y aparte, todo lo que dice la palabra del Señor, todo lo que dice la sierva del Señor, todo el consejo, dirección, corregir, transformación, reavivamiento, reforma, purificación de la iglesia, salir del paganismo, mensaje del segundo ángel, cuidar el santo sábado, la justificación por la fe, la reforma pro salud, la reforma del vestido. Y hagamos una lista de todo esto. ¿Saben una cosa? Este es un testimonio directo. Pregunto yo, ¿lo soportan los de afuera? No lo soportan. ¿Lo soporta la corporación adventista? Tampoco lo soportan, porque aunque tienen todavía el linaje de Juá y no la han desechado, ya no la obedecen. Ya no soportan el testimonio directo. Y hemos estado viajando y platicando con mucha gente donde les están diciendo, ¿saben qué cosa? No voy a mencionar el lugar porque vamos a ir para allá. ¿Saben una cosa? Les dijeron allá, en ese pronto, en el mes de diciembre, que su mensaje que predican está bien, dice. El mensaje de la verdad presente está bien, el mensaje del tercer ángel está bien, le dijeron a los hermanos. Pero ya no se predica allí en el púlpito. Fíjense nada más. Así que ya no permiten pasar con el libro del espíritu de profecía en las plataformas, en los púlpitos. Ya no. Si el mensaje es para toda la iglesia y es para todo el mundo. Entonces, ¿saben qué pasa? Por eso el Señor está produciendo un zarandeo. Porque dentro del grupo de la Odisea hay un grupo que acepta el mensaje directo del testigo fiel, que lo asimila, que ese mensaje lo transforma, que es humilde y es obediente. Pero hay otro grupo que lo rechaza. ¿Está claro? Entonces, por esa razón el Señor trae el zarandeo para definir quién va a ser su pueblo y quién no. Tendrá este consejo, dice la sierva del Señor, un efecto en el corazón, como dice el hermano Víctor, de quien lo reciba, y lo inducirá a ¿qué cosa? A ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Ya no estaremos a medias. Ya no estaremos a medias. Miren cuán enojado está Satanás, que donde se está predicando de esta manera, ¿qué hace el enemigo? Ataca, se enoja, desprestigia, acusa, calumnia. Pero donde no se está predicando están bien tranquilos, bien dormidos. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos, ¿qué cosa dice allí? No soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Amén.
Por eso estamos aquí reunidos, hermanos. Por eso nos reunimos en muchos hogares, hay reuniones. Por eso hay una separación y muchos no lo entienden, muchos laodicenses no comprenden la separación. Es tiempo, estamos en el zarandeo y el trigo va a ser separado En el zarandeo, la sierva del Señor dice, en Primeros Escritos 2:71, en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. ¿Quiénes fueron dejados al lado del camino? Los descuidados, indiferentes, que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante por ellas, no las obtuvieron y quedaron, ¿qué cosa? Rezagados en las tinieblas. Ahora, noten bien lo que dice allí. Quedaron rezagados en el camino. Y saben una cosa, ¿dónde están esos rezagados? Díganme ustedes. ¿Dónde están? En los templos organizacionales. Ahí están, porque los que despertaron y asimilaron el mensaje directo del testigo fiel están afuera. Amén. Es importante salir, porque el mensaje nos saca. ¿Sí? Y algunos se asustan cuando decimos salgan de la corporación. ¿Y cómo voy a dejar yo la iglesia? Usted va a dejar un sistema que rechaza el mensaje directo del testigo fiel. Y mucha gente está dormida y que no se da cuenta de esto. Nosotros, hermana Amparito, no dejamos la iglesia. Somos la iglesia del Señor. Pero sí salimos de la corrupción. Sí salimos de la apostasía. Sí salimos de los que rechazan el mensaje del testigo fiel. Amén. Ahora, salir es una bendición. Es un privilegio y es un honor. Porque quedarse es el castigo que viene a los que rechazan la verdad. Todo el que rechaza la verdad, hermanos, no vienen premios, vienen castigos. Los descuidados, miren quiénes son. Los que fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación. Lo bastante para preservar, anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas. Y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Primeros Escritos 2:71. ¿Saben qué me está diciendo ahí? Que muchos no van a querer despertar y ahí se van a quedar. Pero habrá gente de afuera que se unirá al pequeño. Hay gente, hermanos, quiero decirles que vienen. Ya están despertando muchos. Entonces, Mateo 13:30, miren lo que nos dice. Dejad crecer juntos el uno y el otro, hablando de la cizaña. Hablando de la cizaña. Dejad crecer juntos lo uno y el otro, la cizaña y el trigo hasta la siega. ¿Qué dice el servicio cristiano en la página 52? La sierva del Señor hace la siguiente declaración. Miren lo que dice ella. Es una solemne declaración que hago a la iglesia de que, ¿cuánto dice ahí? Ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están, ¿dónde? Registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿En dónde están ellos, hermanos? Dentro de los templos corporativos. Entonces, mucha gente tiene que comprender esta parte. La apostasía no está afuera, está adentro. Y muchos allí se quedarán rezagados. Y serán reconocidos al final tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Y quiero recordarles, ustedes ya saben todo lo que nosotros predicamos. Ningún templo salva, ninguna organización, ningún lugar. La verdad se predica desde el corazón a través de la palabra del Señor. Amén. Desde allí. Y saben una cosa muy importante, que nuestros amigos y hermanos corporativos, dice aquí la sierva del Señor, ni uno de cada 20. ¿Eso qué significa? Muy pocos van a despertar. Muy pocos. La mayoría
Va a ser parte como pecador común, dice la sierva de Dios. Y hay muchas otras citas que hablan acerca de ello, que la gran mayoría de los que están adentro se van a perder. Y también la sierva del Señor señala en otra parte del espíritu de profecía que muchos de los que son parte del pueblo de Dios, la gran mayoría está afuera todavía. Amén. Por eso hay que seguir trabajando. Por eso hay que trabajar fuertemente. Porque hay una gran cosecha que el Señor va a hacer. Entonces la paja será separada del trigo, hermanos. La paja será separada del trigo. Ahora yo les pregunto, ¿cómo es esa separación? ¿Y cuándo es la separación? Porque algunos les dicen por allí, ya lo hemos predicado, ¿saben qué? Les dicen, no te salgas de la organización, porque esto va a estar hasta el final. Y el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final. ¿Qué piensan ustedes? Gracias, hermano Víctor. Es correcto y claro. La separación ya está, porque el zarandeo ya está. Y miren lo que dice Apocalipsis 14, 9 y 10. Y el tercer ángel le siguió diciendo en alta voz, o a grande voz, si alguno, ¿qué cosa? Adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, el castigo que viene en medio de esta separación, el que rechaza el mensaje del tercer ángel, es el castigo de los impíos. Igualito. Ese es el mensaje del tercer ángel. Ahora, yo pregunté, ¿cuándo se da la separación y qué lo hace? Pues precisamente el mensaje del tercer ángel. Miren lo que dice Primeros Escritos 118, cita ya dicha en muchas ocasiones, pero la repetimos una vez más. Miren lo que dice la sierva del Señor. Dijo mi ángel acompañante, hablando acerca del tercero. Miren qué dijo. Su obra, ¿cómo es? Terrible. Su misión es como tremenda. Es el ángel que ha de ¿qué cosa? Separar el trigo de la cizaña. Aquí hay un error de los que están enseñando mal. Dicen que el trigo y la cizaña llegan juntos al final. No es cierto. Ya está la separación. Ya está la separación. Este es el ángel, el tercero, hermanos. El tercer ángel es el que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y ¿qué más? La atención. Pero este mensaje está siendo rechazado. Este mensaje está siendo menospreciado. Este mensaje está siendo confundido. Y tenemos nosotros que dar un sonido certero a la trompeta. Amén. Porque tenemos que definir a la gente dónde debe estar, de dónde debe salir y a dónde ya no debe volver. Separar el trigo, espiga y grano. Primero es pisado previamente por la trilla de la paja y otros desperdicios, pasándolo por la zaranda a través de movimientos violentos y rápidos y en todas direcciones. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden inconmovibles. Hebreos 12, 26 y 27. Y entonces vemos lo que pasó en Amós, lo que dice Amós. ¿En qué momento llegó el zarandeo? Cuando el pueblo tenía prosperidad material, cuando estaba en bonanza, cuando tenía riqueza, cuando había indiferencia, cuando no había pobreza, cuando todo el mundo decía que no necesitaba nada ni de Dios. Llegó el zarandeo. La espada llegó. Y dice Amós 8, 9, que será destruido Israel, dice, mi pueblo. Pero no todo, dice. ¿Saben por qué no dice todo? Porque hay un remanente que queda. Todavía, amén, hay un remanente que todavía queda, hermanos. Hermanos, ahora tenemos que comprender esta parte. Quizás no tanto el mensaje es para nosotros, aunque también es para nosotros. Ser miembro de la iglesia no garantiza la salvación. El término católico, ¿qué dice? Fuera de la iglesia no hay salvación. Edad Media, el catolicismo pagano, romano, vaticano. Y eso están diciendo muchas denominaciones.
Si te sales de la iglesia, le dicen hermano Víctor a muchos corporativos adventistas, si te sales, no te salvas. Y la gente se asusta porque piensan que eso es la salvación, que una organización la salva, que un templo la salva. ¿Quién salva? Cristo Jesús. Él es la salvación. Dice el libro Servicio Cristiano, página 52. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia de que ni uno de cada 20, la cita que acabamos de leer, de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia, se haya preparado para terminar su historia terrenal y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Y también lo dice Eventos de los Últimos Días, 147, párrafo 1. Ustedes recuerdan la historia de la rebelión de Datán y Abirán, y se está repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes están del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto y cada iglesia debe haber un proceso de purificación. Fíjense bien lo que dice la sierva. Cada iglesia debe haber en cada iglesia un proceso ¿de qué? De purificación. ¿Y de qué más? De zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Miren qué interesante. El fin es complicado, hermanos. Y si alguien pierde de vista al Señor Jesús, es fácil que se confunda con cualquier opinión. Si alguien se está guiando por puras opiniones, es fácil que se quede a la vera del camino. Por esa razón nosotros tenemos que considerar que para que la iglesia salga victoriosa de este zarandeo, tiene que pedirle al Señor que obre en su vida un reavivamiento. ¿Y qué más? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Nosotros necesitamos otra vez revitalizar nuestra vida. ¿Y saben qué dice la sierva del Señor en el libro en los lugares celestiales de hace 3 días? No sé si lo pudieron escuchar. Necesitamos un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos bautizarnos de nuevo. Y hay otra cita que dice lo siguiente: necesitamos un bautismo diario del Espíritu Santo, porque Satanás no duerme. Satanás no duerme. Y si Satanás no duerme y pedimos un bautismo cada semana del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién sabe dónde quedemos? Por esa razón, queridos hermanos, tenemos que estar despiertos. Es cierto, no hay persecución en este momento directa. No hay sanciones por reunirnos aquí. Sabemos que en cualquier momento tenemos que dejar este lugar. ¿Sí? Sabemos cosas muy importantes que aún en los hogares, también ahí nos van a perseguir, ya lo sabemos, aunque todavía no ha llegado ese decreto. Todavía no ha llegado, pero llegará, sí va a llegar. Entonces, aunque no veamos las cosas que vienen, ya es tiempo de que despertemos y le pidamos al Señor que obre en nosotros un reavivamiento y que obre una reforma. Amén. Porque si no, nos van a agarrar las prisas, aunque seamos de la verdad presente. El Señor viene pronto y en cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. ¿Por qué dice esto la sierva del Señor? ¿Saben por qué lo dice? Porque así como en el tiempo de Jesús, así como Pedro lo negó, también hubo uno que lo traicionó. Hay traición en el pueblo. Hay traición. Entonces no nos asustemos de que esas cosas pasen si le pasaron al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que se pueda hacer sacudido se sacudirá. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. O sea, el Señor no quiere que seamos teóricos, quiere que seamos prácticos. ¿De qué sirve que yo hable tan bonito si vivo mal? Yo tengo que predicar lo que vivo y vivir lo que predico. Hay mucha gente que habla muy bonito, pero vayan a ver cómo vive. ¿Sí? Y eso pasa mucho en internet. La gente ve en YouTube: ay, miren qué bonito predica ese pastor. Y así ha pasado, y cómo han engañado a muchas iglesias. Por un tema bonito no se vayan. Váyanse por una vida envuelta en Cristo Jesús. Y para eso hay que investigar. Por eso hay mucho engaño. Y lo otro, hermanos,
No dependamos de los predicadores. No tienen que depender de nosotros, tenemos que depender de un así dice Jehová. Escrito está nuestra devoción personal, nuestro culto familiar, nuestro estudio personal. La persecución purificará la iglesia. La prosperidad contribuye a que ingrese en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad las elimina de la iglesia. Joyas de los Testimonios, tomo 1. Hermanos, la persecución es necesaria, porque si no estamos muy confiados. ¿Cuánto tiempo debimos haber salido de la ciudad y todavía no podemos? Uno y otro obstáculo. Y la gran mayoría, hermanos, no hay oportunidad de salida. Si no es un problema, es otro. Y algunos se estancan en la salida. Y algunos se preguntan, ¿cuándo hay que salir? No esperemos que de Estados Unidos, los que están viviendo allá, y que por cierto lo están haciendo no para que entre la caravana, sino para que no salgan. Viene el cautiverio, viene la esclavitud. Sin embargo, algunos todavía están tranquilos, festejando el Día de Gracias, de Acción de Gracias, y festejando todo lo que viene, preparando Navidad. Así está la gente. Y el mundo cristiano también. Hermanos, vamos a ir terminando. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada y se nos presionará para aceptar, ¿qué cosa? La marca de la bestia, que viene de manera engañosa. Mañana voy a hablar acerca de cómo viene, para que se den cuenta. Muy importantes cosas. Viene viene por debajo de las aguas. No viene a la luz. Aquellos que paso a paso, dice la sierva del Señor, hayan cedido a las demandas mundanales y hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes de someterse a la burla, los insultos y las amenazas de cárcel y de muerte. La contienda entre los mandamientos de Dios y de los hombres. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. Testimonios de la iglesia, tomo 581. Debido a la falta, quizá no estemos preparados para la vida en el campo, pero tenemos que orar, sino ¿cuándo nos vamos a preparar si no salimos? Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable, pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Evangelismo 2:64 y 2:65. ¿Saben una cosa? Todavía será probado de qué estamos hechos. Todavía veremos cómo muchos de los que predican y hablan de estas cosas, vamos a ver si lo cumplen, vamos a ver si se viven. ¿Sí? Porque mucha gente está con este plan y este proyecto. Y hay algunos, 2 o 3 por allí, que están abusando de la necesidad de aquellos que no tienen a dónde irse. Y están tratando de saquearlos y de que les den el dinero. Que cuidado, hermanos. Oremos que no podemos depender de un hombre. Tenemos que depender ¿de quién? De Dios. Él es el que nos guiará y Él es el que nos sacará de las ciudades, pero pronto y por fe. Tenemos que aprender a obedecer. También habrá deserciones de los dirigentes de las iglesias. Más de una estrella, dice la sierva del Señor en Profetas y Reyes 140, se apagará. Que hemos admirado por su brillo se apagará, y entonces en las tinieblas, en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres quienes Dios ha honrado grandemente imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, las implementarán en proyectos humanos, usando las... Y cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención. ¿A qué cosa, hermanos? Espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo qué cosa? Díganme un ejemplo. ¿Cómo qué cosa? Díganme un ejemplo. ¿Cómo? ¿Qué sería?
El espiritismo moderno es uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro de ello encontramos muchas dimensiones de la oración contemplativa y la naturaleza de Cristo y todas esas cosas. Pero hay algo más. Nosotros tenemos que entender. La sierva del Señor dice que poco antes que se cierre la gracia, poco antes de la segunda venida de Cristo, la verdad será punto de controversia. Y habrá cuestionamientos fuertes. Y aún la persona del Espíritu Santo se va a desconocer. Mucha gente empezará a cuestionar todos estos puntos, hermanos. Todos estos puntos. Dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, ¿qué cosa? Algunos que harán, apostatarán engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué doctrina es falsa? Díganme ustedes. La doctrina de que con Elena G. de White surge otro profeta. ¿Se acuerdan? Víctor Juté, el falso profeta de los davidianos. No hay escrito ni de Elena G. de White ni en la palabra que habrá otro profeta. No hay escrito. Y más cuando dicen que van juntos y que para poder entender a Elena G. de White tienen que estudiar a Víctor Juté. Es lo que están diciendo. Totalmente falso, hermanos. ¿Qué otra doctrina falsa por ahí hay que ustedes recuerdan? ¿Qué otra doctrina falsa por ahí hay? ¿Saben cuál otra doctrina falsa? Y es fuerte. Los sábados lunares. ¿Han oído hablar de los sábados lunares? Que los sábados no se rigen por la semana, sino por la luna. ¿Y saben cuáles son esos sábados? Los sábados ceremoniales. Y no caían en sábado. Todos. Hagan de cuenta, hoy hay luna nueva, hay luna llena y es sábado, ¿no? Pero si vamos a la siguiente luna exactamente para poder llegar al sábado, no cae en sábado. Y entonces la gente, muchos sábados caen en domingo. Y la trampa de Satanás es esa, llevar a la gente de que no es el sábado, no es un sábado semanal, sino es un sábado lunar. Y la gente está engañada en ese sentido. ¿Cuál es otra doctrina? Acuérdenme, ¿qué otra doctrina hay por allí? De demonios. ¿Se acuerdan? Hay muchas más. Como los judíos mesiánicos. El desconocer a Cristo. El desconocer a la persona, Espíritu Santo. Muy confundidos. Otras doctrinas son los de la verdad eterna que desconocen a la profeta, el espíritu de profecía también. Y hay algunas otras, hermanos, que es importante estudiar para poder evitarlas, ¿sí? Los de que son, la semana no es literal, sino son ¿Sí? 7,000 años. La semana que son de miles de años. Ese es otro término, esa es otra doctrina de demonios, hermanos. La Biblia dice que fue la tarde y la mañana un día, hasta que se cumplen los 7 días y son literales, literales. Esa es otra doctrina y la están usando grandes teólogos para poder quitar, han querido quitar los primeros 2 capítulos de Génesis en relación a la creación, a la historia de la creación, para poder entonces meter allí la idea evolucionista. La evolución es lo que quieren meter ellos, ¿sí? Y hace poco escuchamos un comentario de un hermano en Canadá que nos estaba comentando precisamente que hay un grupo especial en Andrews University estudiando la veracidad de Elena G. de White. Fíjense bien, están estudiando si es cierto o no a estas alturas. Cuando no han visto todas las evidencias y cómo lo que la sierva del Señor ha dicho y cómo ha conducido la iglesia por muchos años en esta verdad, ahora quieren totalmente saber si es cierto o no es cierto Elena G. de White. Esto es lo que causa el zarandeo, hermanos. Esto está causando el zarandeo. Los que están predicando acerca del 25-20, que es una profecía no fundada en la verdad, totalmente fuera de contexto, también están metidos en esto. Los que están con las pancartas y hablan todo acerca de Smith y de Miller, también está mal, porque eso ya es pasado. Y hay muchos otros detalles ahí que ustedes saben muy bien cómo se ha dividido todo esto. Pero nosotros tenemos que estar en la verdad, en la sana doctrina. Y la sana doctrina es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad presente, Cristo Jesús. ¿Y qué contiene esa verdad? 7 pilares adventistas. Y esa es
Esa es la verdad. Amén. De ahí no hay que moverse. De ahí no debemos de movernos. Pero Satanás está sacudiendo a aquellos que no son sinceros y que meten en su corazón ideas nuevas para tener nueva luz y orgullosamente decir: yo estoy al frente de este grupo. Cuidado con todo eso, hermano. Vamos a ir terminando. Los ministros no santificados serán erradicados. Fíjense bien. Dice la palabra del Señor, Mensajes Selectos, tomo 3, la página 444. Los ministros no santificados serán, ¿qué cosa? Erradicados, o sea que se van a salir. El gran asunto que pronto afrontaremos, la imposición de la ley dominical, de las leyes dominicales, eliminará todos aquellos a quienes Dios ha señalado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Amén. Aún veremos moverse a gente que dice ser pastor. Aún lo moveremos todo eso. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Eventos de los últimos días 152. Y eso nos lleva a la última prueba que tiene la iglesia de la Odisea, la apostasía omega. La apostasía omega. El alfa tuvo que ver con el panteísmo, regresa el panteísmo, pero ahora es el espiritismo puro que viene y que prueba a la iglesia. Y por esa razón nosotros podemos entender este movimiento que tiene que ver con el movimiento espiritista, masónico y ecuménico. Todo lo que se une hacia allá y a la política, incluyendo el punto número 4, esto es la omega, precisamente. Y estamos viendo las reuniones que tiene la Conferencia General con las Naciones Unidas. Mañana hablamos acerca de eso. Las reuniones que tienen con el Vaticano, las reuniones que tienen con organismos internacionales que son del ocultismo, también la reunión que tienen con los jesuitas y una serie de cosas tremendas que para nosotros ya no son nuevas. Ustedes saben que no son nuevas. Sin embargo, esto es lo que está deformando al adventismo corporativo. Esto es lo que está deformando. Y queridos hermanos, algo muy importante. Nosotros que estamos ya separados, estamos independientes y que estamos en la verdad presente, tenemos que cuidar que no se corrompa nuestra verdad. Número 1. Y número 2, tenemos que permitir que el Señor purifique nuestras vidas también. Purifique nuestro yo, de tal manera que el Señor se goce en manifestar todo su espíritu a la iglesia del tiempo del fin, a esta iglesia. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. O sea, miren cómo trabaja Satanás. Mensajes Selectos, tomo 2, 21. Por un lado trabaja con indiferencia y frialdad. Así trabaja. Vayan a cualquier lugar, frialdad, no llega la gente, está muy fría, no oran, no tienen el fervor. Pero por otro lado trabaja con el fanatismo. ¿Y cuál es ese ejemplo de fanatismo? Díganme ustedes, ¿en qué punto? Pues muchos, por ejemplo, en este tiempo, con la reforma por salud, lo hacen como una doctrina más grande que la que... Exacto, gracias. Un fanatismo es llevar el estilo de vida de la reforma pro salud al extremo y que no toman ni agua para ayunar. ¿Saben ustedes? Que ni agua toman, no sé si aquí se practica eso, pero debemos tomar agua cuando ayunemos. ¿Por qué? Porque el agua no hace digestión. El agua simplemente oxigena la sangre y va al cerebro esa sangre y por eso tenemos más discernimiento. Y podemos percibir mejor al Espíritu Santo. Ese es un extremo. El otro extremo es que solamente están comiendo crudo. Sí, es cierto, hay porcentajes que debemos comer crudo en las ensaladas, hay porcentajes algunas cosas que tienen que ser germinadas, y otra parte puede ser no extremadamente cocida, sino precocida, algunas cosas, pero algunos, ellos no se van a salvar porque no comen crudo. Hermanos, cuidado con todas esas cosas. Tenemos que ir al paso del Señor de acuerdo al escrito está, ¿sí? De acuerdo al escrito está. Y hay muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el reformismo solamente predica y mide la salvación por el vestido. Solamente mide la salvación por el vestido y le miden la ropa a las mujeres. Tenemos que vivir la reforma del vestido, hombres y mujeres. Tenemos que vivir a la altura de lo que el Señor dice. Pero no es verdad presente ni un punto de salvación.
igual los alimentos. Y podemos entrar a otros puntos. ¿Por qué digo esto? Porque algunos están yendo al fanatismo. Y algunos están en el frío formalismo. ¿Sí? Mañana hablamos un poquito más acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy simple lo que dice el Señor. ¿Quiénes son los vencedores, los que van a triunfar? Los que sigan al Cordero por donde quiera que va. Pero hay unos que van adelante del Cordero. Tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que va y vivir a la altura de lo que nos enseña hoy. Todo es importante. La vestimenta, la alimentación, la reverencia, la santificación, la purificación, todo es importante a la altura de lo que el Señor nos enseña hoy y aplicarlo en nuestra vida sin tener que caer en hostigar a la gente, ni culparla, ni amenazarla por eso. ¿Sí me explico? Todo esto es importante. Puede parecer, dice la sierva de Dios, que la iglesia está a punto de caer. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas, joyas de los testimonios, tomo 1, 4:80. La paja será llevada por el viento, como una nube. Y aún del lugar donde solo vemos terrenos de rico trigo, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán vil metal. Pronto los hijos de Dios serán probados con esas intensas pruebas. Y entonces el Señor nos llama con sus palabras. Y miren lo que nos dice. Yo te amonesto de que, ¿qué cosa? Que de mí, ¿qué cosa? Compres oro afinado en fuego. ¿Saben qué significa eso? Que aceptemos la purificación del Señor. No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos corrijan, pero tenemos que aceptar la purificación del Señor. Tenemos que pasar por el fuego que nos purifica, pero de ahí salimos como oro. Y que para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no descubran la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Las vestiduras blancas es el manto de justicia de Cristo Jesús. Quien no tenga la justificación por la fe, quien no se vista de Cristo, quien no vea a Cristo, quien no permita que Cristo lo transforme, todo lo que predicamos, si Cristo no es el centro, estamos desnudos. Solo es formalismo, solo es fanatismo. Cristo debe ser el centro y ahí viene la transformación, ahí viene la conversión. Cristo es todo, amén. Que eso es muy importante esto, ¿sí? Todo es importante, la reforma pro salud, la profecía, todo el estilo de vida, salida al campo, pero Cristo debe ser el centro del mensaje, amén. Él debe ser el mensaje del centro. Y dice, y unge tus ojos con colirio, el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros para poder ver, recibamos esa visión especial a través de un bautismo del Espíritu Santo. Dice el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué más? ¿De qué voy a arrepentirme? Pues si yo no tengo el Espíritu Santo, no tengo necesidad de nada. Pero cuando viene el Espíritu Santo hace su labor en nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Porque somos pecadores, nos equivocamos, somos defectuosos, somos imperfectos, pero el Señor nos va a perfeccionar pronto. Y cuando venga la lluvia tardía, entonces seremos completamente purificados. He aquí yo estoy, ¿qué cosa? Dice el Señor, a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y ¿qué más? Y él conmigo. El Señor desea que nosotros abramos nuestro corazón para que Él haga su obra. La obra no es nuestra, nosotros solamente somos instrumentos, pero permitamos que Dios obre en nosotros y entonces veremos la gloria de Dios. Como instrumentos seremos nosotros instrumentos que el Espíritu Santo usará para la ganancia de las almas. Y el fuerte pregón entonces se dará después de este gran zarandeo. Que el Señor nos ayude en esta hora tan importante y permitamos que Cristo entre al corazón desde hoy. Y entonces nos gozaremos ante su presencia. Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Cantamos el último himno. 174.
Siervos de Dios, la trompeta tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo no quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas de mar vuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Hermanos, el Señor viene muy pronto. Estemos firmes y seamos fieles. No nos cansemos después de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Vamos a orar esta tarde, esta noche, pero queremos saber si hay alguna petición especial, algún motivo de gratitud o algún enfermo que quieran que incluyamos en esta oración. Si alguien lo desea, o de los hermanos que nos están escuchando en la red, porque estuvimos en vivo, gracias a Dios. Esta es la iglesia de Chimalhuacán, en el Estado de México. Cuando gusten venir a México, aquí se pueden reunir, ¿verdad, hermanos? Van a ser bienvenidos. ¿Hay alguna petición? Hermana, ¿sí? Un enfermo. Enfermo, ¿cómo se llama? Margarita. Vamos a orar por Margarita. Hermano Ángel. Por los estudios que tenemos y todos los libros que se han repartido, y por la protección de unas personas que tienen problemas, que Dios los proteja. Amén. Vamos a orar por el material que se ha repartido y también por los estudios, ¿verdad? Y las personas que necesitan protección. Me dijo Margarita. ¿Alguien más tiene alguna solicitud de oración, hermanos? Por las visitas que llegan a este lugar también. Están llegando visitas, gracias al Señor. Así que oremos por ellas para que se queden y estén en esta verdad presente. Muy bien, oremos para que el Señor nos bendiga este sábado y nos gocemos con los hermanos que vengan. Los que puedan arrodillarse, lo haremos. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora tan especial, te damos gracias por tu misericordia, por tu grande amor y la paciencia que nos has tenido. Porque a pesar de ser la odisea, todavía nos ofreces entrar a nuestro corazón. Estás tocando la puerta de nuestro corazón de tal manera que deseas convivir con nosotros, transformarnos, hacernos nuevas criaturas, renovar nuestros votos y que nosotros hagamos y cumplamos tu voluntad. Señor, bendice esta iglesia, bendice a las personas que están asistiendo de visitas, los libros que ellos han dado, que se han repartido, Señor, también que tu Espíritu Santo llegue a los corazones a través de ellos. Te pedimos, Señor, por las personas que mencionó el hermano Ángel, que necesitan protección. También te suplicamos, Señor, por Margarita, tu hija que conoces tú y que está delicada de salud, la ponemos en tus manos, Señor. Pedimos, amado Padre, que derrames tu Espíritu Santo. Estamos en el zarandeo y no queremos quedarnos a la vera del camino. Permítenos, Señor, que nosotros asumamos la responsabilidad de vivir de acuerdo, aún así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Que asumamos toda nuestra responsabilidad para que nuestra vida entera, toda esté convertida al mensaje de los tres ángeles, a la reforma pro salud, a la reforma del vestido, a la reverencia, a la purificación y sobre todo a la predicación del Evangelio eterno. Te suplicamos, Señor, que nos perdones, pero al mismo tiempo que nos permitas ser bautizados por tu Espíritu Santo, que nos capacite para poder dar el fuerte pregón en nuestro tiempo.
que esta iglesia, Señor, que las familias congregadas aquí se mantengan unidas y firmes en el mensaje de la verdad presente y apresuren la venida del Señor Jesucristo. Que seamos siervos tuyos, que prediquemos y proclamemos la verdad, porque Cristo viene pronto. Hay muchas cosas que hemos de estudiar todavía durante las horas del sábado cuando amanezca, y pedimos tu dirección y bendición, los hermanos que han de venir, las visitas también, que todo esto, Señor, sea para gloria tuya. Bendícenos a todos. Ayúdanos, Señor, a que nada ni nadie nos engañe, que ninguna doctrina de demonios se introduzca en tu iglesia y que seamos veraces y demos un testimonio directo que se debe dar al testigo fiel y verdadero a través del espíritu de profecía, que es tu palabra, Señor. Bendícenos y llévanos con bien a nuestros lugares en esta hora. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Feliz sábado, Dios les bendiga a todos, hermanos.